Primero las felicitaciones porque el informe es amplio, es concreto, me parece irrefutable en la forma en que lo han realizado, la FAF científica, a quien ha coordinado todo este trabajo, que es el doctor Marcelo Vermolen. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Dani, un placer saludarlos. Percepción de la corrupción, ¿cómo trabajaron para hacer este índice muy interesante y lo que han logrado, cómo ha sido? Bueno, en realidad hicimos lo que haría cualquier inversor extranjero, cualquier institución internacional para medir los índices o la percepción de corrupción que hay en la Argentina. Tomamos todos los indicadores realizados por organizaciones destacadas en el mundo, irreprochables, y los comparamos en relación al resto de los países de América o de América Latina, y la verdad es que la Argentina da bastante mal, no de ahora, sino históricamente. La corrupción es un fenómeno estructural en la Argentina instalado en los últimos 20 años, pero lo que queda claro es que la Argentina está reprobada en casi todos los indicadores y está por debajo del promedio de la corrupción o de la lucha de la corrupción de América, ¿no? Así que realmente lo que queda por delante es una lucha enorme por hacer, y si bien hay una ligera modificación en favor de la lucha contra la corrupción, es tan ligera que uno la podría atribuir a lo que sucede en la Argentina habitualmente, que es el cambio de gobierno, el cambio de administración, ¿no? Cada vez que cambia un gobierno en la Argentina, esa idea de mejorar la calidad institucional, luchar contra la corrupción, parece forzar a los gobiernos a mostrar actos o realizar algún tipo de política en ese sentido, y la verdad es que, bueno, eso está sucediendo ahora. Veremos si esa tendencia se sostiene en el tiempo o es simplemente, digamos, atribuible al cambio de administración, ¿no? ¿La corrupción está institucionalizada dentro del ámbito político y de ahí desparramada hacia la sociedad, o no lo ves así? ¿O cómo lo perciben ustedes luego al realizar el análisis y el estudio que hicieron? Yo creo que la corrupción es estructural y está diseminada en todos los factores y actores de la Argentina, ¿no? La sociedad es el primer protagonista, la política es el siguiente, la justicia, el empresariado. Me parece que todos los rankings dan negativos en ese sentido, ¿no? Uno puede ver, digamos, que no solo es un factor atribuible a la política, porque la corrupción no es un fenómeno solamente que involucra a funcionarios políticos o jueces. Si uno mira, digamos, parte del estudio, uno puede observar que según la Corporación Latinobarómetro, mediciones del 2016, 4 de cada 10 argentinos se sienten con posibilidades de éxito de sobornar a un juez, a un policía o a un funcionario público, ¿no? Entonces creo que eso de alguna manera nos ilustra a nosotros como sociedad, como país. En algunos de los indicadores del Foro Económico Mundial, en algunas instituciones, una de las mediciones tiene que ver con el comportamiento ético de las empresas. Bueno, Argentina ha caído del 2015 al 2016, ha caído, es decir, el comportamiento ético de las empresas ha empeorado en torno a la corrupción. El clima para realizar negocios en la Argentina, los factores que limitan la capacidad de hacer negocios en la Argentina, se han mantenido prácticamente estancados. Entonces, lo que uno ve es que más allá de las declamaciones, del intento de generar políticas públicas en virtud de la lucha contra la corrupción, hay factores enquistados que no cambian, ¿no? Digamos, nosotros presentamos, además de este estudio, la semana anterior otro estudio vinculado a la justicia, con la consultora Voices, y la verdad es que el 58% de los argentinos cree que el principal problema de la justicia es la corrupción. Y lo primero que debe tener un país para combatir exitosamente a la corrupción es justicia independiente. Entonces, esta sumatoria que yo te describo, da la idea de que combatir la corrupción va a ser un trabajo bastante importante y duro, ¿no? La verdad que me diste varias repreguntas ya en forma inmediata. La primera, ¿el empresario solo tiene que ganar dinero porque parece ser una verdad absoluta en la sociedad? Y no importa el costo, no importa la manera, si es a través de hechos de corrupción o no. El empresario es exitoso cuando gana dinero a cualquier costo. ¿Eso también está enquistado? ¿Eso crees que es una verdad absoluta, por más que no sea lo que vos y yo podemos llegar a pensar, pero eso está hoy inmerso en la sociedad? La gente observa con distancia, yo creo, ¿no? El empresariado argentino ha tenido un comportamiento histórico asociado
al beneficio que podría obtener desde el Estado, cuando fueron las privatizaciones, cuando fueron la idea de la obra pública asociada, digamos, al fenómeno de la inversión estatal. Me parece como que la Argentina tiene un nivel de empresariado bastante cuestionable, históricamente, digamos, en su comportamiento ético, y eso no ha cambiado, digamos. Los grupos empresarios que siguen manejando la Argentina son los mismos de antaño, como los jueces que investigan la corrupción son los mismos de antaño, ¿no? Entonces, creo que tenemos que generar cambios. Esta nueva ley que se acaba de publicar ayer o antes de ayer en el boletín oficial de responsabilidad penal empresaria da un poco de oxígeno, digamos. No había nada respecto a la responsabilidad penal de las empresas, ahora hay algo, pero aún así yo creo que es insuficiente. Veremos si funciona con el tiempo, ¿no? Sí, ¿te sorprendió que en el G20, precisamente desde Gran Bretaña, vino el pedido, y paradójicamente a la Argentina, como para luchar más contra las cuentas offshore? No me sorprendió, digamos. El gobierno actual ha tenido ya 2 escándalos que han sido de alguna manera minimizados, pero no en el resto del mundo, han sido minimizados en Argentina, como han sido los Panama Papers y los Paradise Papers, ¿no? Y que han involucrado y mencionado a funcionarios de este gobierno, de todas las variantes políticas, pero precisamente han mencionado a funcionarios que hoy están ejerciendo el poder de este gobierno y que están haciendo negocios del poder, ¿no? También, o realizando negocios a favor del Estado, pero con alguna situación de posible conflictividad de intereses. Entonces, me parece que esa mención que ha venido desde Gran Bretaña tiene la intención de decirme, bueno, empiecen por casa, ¿no? Si van a ordenar, si pretenden liderar, empiecen por casa. Me parece que eso es lo que han intentado decir. Sí, y me quedé con lo otro, cuando hablabas de la justicia, y observaba que integrantes de la justicia, en muchos casos, terminan siendo multimillonarios, como inexplicablemente como un sueldo de un burócrata de un Estado termina siendo o llevando una vida ostentosa. Por ejemplo, Norberto Ollarvide, que prácticamente almorzaba todos los días en restaurantes que tenían lugares exclusivos, viviendo una vida de millonario. O ahora lo que se ha descubierto respecto de un familiar del juez Lijo a nivel Buenos Aires como propietario de un Aras. ¿También eso le ha pegado y le ha llegado a la justicia? Bueno, el fenómeno del enriquecimiento es un fenómeno histórico en la Argentina. Hay jueces que no podrían explicar su patrimonio, como no lo podrían explicar ciertos sindicalistas, empresarios y políticos, ¿no? Me parece que el problema es quién nos guarda de los guardianes, quién investiga a los que nos investigan, ¿no? Entonces, ahí aparece el rol del Consejo de la Magistratura, la contaminación política, la decisión de avanzar o no respecto de determinados personajes. El juez Ollarvide, habiéndose iniciado el juicio político, el gobierno de Mauricio Macri decidió aceptarle la renuncia, cuando perfectamente lo podía haber juzgado, sancionado, poner en un lugar de ejemplaridad, ¿no? Lo mismo sucede en el caso del hermano Lijo, del juez Lijo, al que todos saben y conocen como un gran operador de la justicia. Sin embargo, digamos, en el caso de la institución del camarista, que está relacionado con negocios, directamente negocios de la familia Lijo, el gobierno decidió presionar de alguna manera, y eso es lo que se conoce como versiones, para que no se le tomara declaración al hermano del juez Lijo, ¿no? Se sabe también que hubo una reunión del juez Lijo con operadores del gobierno, que el juez Lijo ofreció la renuncia, que no se le aceptó. Es decir, aquí hay muchos factores que intervienen. ¿Qué saben los jueces de los políticos? ¿Qué saben los políticos de los jueces? Y en este juego están inmersos la sociedad como espectadora en muchos casos, la sociedad como protagonista en otros, pero la realidad es que el sistema judicial argentino es completamente ineficiente. Las grandes tragedias, los grandes casos de corrupción siguen sin resolverse, siguen sin haber responsables, y de alguna manera eso también va debilitando la credibilidad de la sociedad respecto a sus instituciones, ¿no? ¿Crees vos aquella afirmación que al primero que lo escuché decir es a Hugo Alconada-Moon, al periodista, que existe en la Argentina un sistema administrativo facilitador de la corrupción desde el Estado? Yo creo que la justicia cuando llega lenta, llega tarde y de manera selectiva, es decir, no todos los casos de corrupción son analizados. Los pocos que son investigados prácticamente no llegan a condena, pero además la justicia siempre llega cuando el hecho de corrupción sucedió. A la Argentina le falta la capacidad de prevenir los hechos de corrupción. Y en ese sentido el sistema
el sistema administrativo, la Administración Pública Nacional y los organismos de control que deberían estar verificando que esto no suceda, están prácticamente desarticulados. Yo lo he dicho muchas veces en tu programa, que la Oficina Anticorrupción no puede depender del poder o del gobierno del que tiene que controlar, y sin embargo eso no ha cambiado. Entonces, si queremos dar un combate serio de lucha contra la corrupción, deberíamos tener una nueva ley de ética pública que regule los conflictos de intereses, ¿no? Yo he tenido un enfrentamiento personal con el ministro Aranguren, simplemente por mencionarlo en una nota. Me escribió una carta de lectores, me atacó personalmente. Me parece que hay una mirada, digamos, de aquellos que tienen que ser controlados, que no les gusta ser controlados, y mucho menos deberían ser controlados por órganos independientes, en manos de la oposición, en manos de figuras destacadas. Sí. Sin embargo, eso no sucede en Argentina. No. Ahora el gobierno está intentando generar un tablero de control de la corrupción, con algunos miembros de la Oficina Anticorrupción, etcétera, pero el problema es la génesis. ¿Pueden esos integrantes de organismos dependientes del Poder Ejecutivo asegurarnos el control? Sí, y cuando son denunciados muchas veces los hechos por hechos de corrupción, en realidad son utilizados como argumentos positivos para defenderse, diciendo que solamente es una mera persecución, victimizándose, y los políticos diciendo que antes eran grandes empresarios, que siempre tuvieron dinero, cuando en realidad uno cuando lo conocía en la vida pública no era así. Me hace acordar mucho cuando en la década del 90 salió un informe muy grande sobre los sindicalistas, y casualmente los sindicalistas estaban todos casados con mujeres empresarias o multimillonarias, y así justificaban sus patrimonios. Me parece que lo principal sería buscar exponer dos cosas: los patrimonios de los políticos y cómo se financian las campañas políticas, que es la clave también de todo, ¿no? Bueno, ahí aparecen de vuelta las empresas offshore y las sociedades en paraísos fiscales, porque muchas veces los políticos son titulares de bienes, pero esos bienes están a nombre de sociedades que están en paraísos y no se sabe quiénes son los dueños, porque las acciones son al portador. Entonces, allí hay un trabajo enorme por hacer. Y por otro lado, como bien decís vos, digamos, el financiamiento de la política es la matriz de todo esto, ¿no? Porque, digamos, el poder económico suele ser superior al poder político. Los políticos, para acceder al poder, necesitan del financiamiento de ciertos sectores o de ciertos ámbitos económicos, que después de alguna manera terminan cobrándose ese financiamiento haciendo negocios con el poder. Y la verdad que la Argentina no ha cambiado eso, necesita una nueva ley que regule el financiamiento de la política, porque, digamos, uno no puede ir muy lejos. En el 2015, habiéndose ya desatado el escándalo del Lavallato, la empresa Odebrecht financió parte de la campaña de casi todos los políticos de la Argentina, ¿no? Es así. Marcelo, te mando un abrazo, gracias como siempre y felicitaciones por este informe. Gracias, Dani, un abrazo enorme a ustedes.